Queremos agradecerles a todos por el apoyo, la compañía que han dado, ofrecido a la familia, a Gisela, a Andrea y a Laura. También queremos agradecerles, habíamos mandado un mensaje solicitando fondos para quien quisiera contribuir hacia los gastos del funeral y ya el dinero que necesitábamos lo recogimos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su generosidad. Hoy vamos a interrumpir nuestra serie en Efesios y lo hacemos porque por primera vez en nuestra comunidad ha fallecido un hermano dentro de la iglesia. O sea, no es que no hemos tenido pérdidas o hemos pasado o hemos enterrado familiares, pero por primera vez muere alguien dentro de la comunidad. Y como es un evento que nos ha impactado a todos, lo correcto es que podamos detenernos y que podamos pensar bíblicamente sobre la muerte. La muerte es ese tema que la sociedad ha intentado evitar, ¿cierto? Nosotros vivimos bajo el espejismo de que no es una realidad latente, que en algún momento vamos a partir. Comenzamos sacando la muerte de la casa, porque antes de haber hospitales y morgues y todo esto se hacía en la casa, luego ya se pasa a los hospitales. Y luego la hemos cubierto con lenguaje, ¿cierto? Hemos cubierto la muerte con eufemismos. Pronóstico reservado, lo desahuciaron, está en cuidados paliativos. Y es todo lo que hacemos como cultura, como sociedad, para no mirar a la muerte a la cara, ¿cierto? Para evadirla. Hemos aprendido a no mirarla, no nombrarla, no pensar en la muerte. Abrimos el teléfono y en redes 8 de cada 10 personas están buscando entretenimiento, ¿cierto? Las otras 2 estarán buscando noticias, pero con toda seguridad ninguno anda buscando la muerte, ¿cierto? Y la muerte que se presenta en las redes no es la muerte cercana, porque no sé si saben, pero una de las principales causas de muerte son los infartos, pero no es ese tipo de muerte, son las guerras al otro lado del mundo. O sea, esas realidades que no son tan cercanas a nosotros, que nos llevan a decir, ay sí, qué pesar, gracias a Dios vivimos en Londres. Lo sorprendente de todo esto es que la Biblia habla ampliamente sobre el tema de la muerte. De hecho, desde el capítulo 4 del libro de Génesis, ¡pum!, ahí tenemos el tema de la muerte. De ahí en adelante encontramos que la Biblia es cruda frente al tema de la realidad de la muerte. Y por eso hoy vamos a abrir las Escrituras y de la mano de las Escrituras, con la asistencia del Espíritu de Dios, vamos a responder 3 preguntas. La primera es, ¿qué aprendemos en la casa del luto? Segundo, ¿qué es la muerte para el creyente? Y tercero, ¿cómo nos podemos preparar para morir? Pensando en la primera pregunta, ¿qué aprendemos en la casa del luto? Es interesante que en este versículo encontramos nosotros en Eclesiastés 7:2, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. En el versículo 1, el que le precede a este pasaje, dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y uno se queda, ¿cierto? ¿Cómo así que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? ¿Cómo así que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete? ¿Cómo que es mejor ir a un velorio que a una parranda, que a una fiesta? Miren ustedes lo que dice el predicador. Él no dice que es más agradable, él dice que es mejor. Ir a la casa del banquete es más agradable. Torta aquí, ¿cierto? Gaseosa allá. Es más agradable ir a la casa del banquete. Pero dice el predicador, es mejor ir a la casa del luto. Y todavía seguimos sin entender por qué. Pero él aquí nos dice en el versículo 2, ¿por qué? Él dice, porque el que vive, el que está vivo, pondrá lo que está viendo frente a sus ojos en su corazón. En la casa del banquete, en un cumpleaños, hace 8 días me cantaron aquí el cumpleaños. Nos fuimos al parque a comer una comida deliciosa que hicieron con torta, con helado. Me cantaron el vallenato, que Dios te bendiga.
No puede faltar el himno de los cumpleaños. A veces le piden a la persona que cuente sus planes y la persona dice, bueno, quiero estudiar, quiero mudarme de país, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y lo que pasa con la casa del banquete no es que esté mal celebrar, sino que como está tan enfocado en lo que la persona va a hacer, nos da la impresión de que somos eternos en el mundo. Dice, sí, no es, cumplió 37 años, eso es un niño, jovencito, acabó de nacer, le queda toda una vida por delante, ¿cierto? Nos da la impresión de que vamos a durar para siempre. Y en el libro de Eclesiastés, no es que el predicador critique celebrar. De hecho, él dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, no es que el predicador, el libro de Eclesiastés, esté en contra de disfrutar de las buenas bendiciones de Dios que vienen de su mano. Pero lo que pasa con la casa del luto en un sepelio, uno se encuentra frente a un vacío. Uno se encuentra frente a un peso que por más que quisiéramos pasar página, no nos deja avanzar. Nos detiene, nos lleva y nos invita a la reflexión. Porque justamente en un sepelio se ve el que vivió solo para trabajar y trabajar y para acumular y acumular y se fue con las manos vacías. Eclesiastés bien dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve y nada tiene de su trabajo. ¿No escuchamos eso a veces en algunos velorios? ¿Cuál es el legado de la vida de fulano? Trabajó y trabajó y trabajó y trabajó. Job dice también, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Lo que pasa en la casa del luto es que todo lo que parecía urgente, el negocio, ese negocio que tengo que hacer, ese ascenso por el cual me tengo que matar, la casa más grande, en la casa del luto se desinflan todas esas pretensiones y nos recuerda frente a nuestros ojos que de eso no se trataba la vida, de acumular y de acumular y de acumular. Pero hay otra cosa que ocurre también en la casa del banquete y tiene que ver con el legado. Cuando uno ve a los hijos llorando frente al ataúd de un padre y esas lágrimas de gratitud, esas lágrimas de apego, esas lágrimas de amor, de cariño, también nos recuerdan lo que es una vida bien invertida. El fruto de una vida de sacrificio, de entrega por la familia. Y yo creo que los que conocimos a nuestro hermano Juan Carlos durante 10 años, él definitivamente no vino a Londres a acumular, pero dejó ese legado de compañía, siempre pendiente de sus muchachas, siempre invitando a un pan de bono, a un sancocho, invirtiendo en las personas. Me pareció muy lindo que cuando nos dieron la noticia, media iglesia llegó al hospital. Me preguntaba uno de los que estaba allí, ingleses, pero claro, habrá pensado, este no es de aquí, ¿de dónde salió tanta gente? Y me preguntó el hombre, ¿y todos ustedes son familia? Yo le dije, sí. Todos somos familia, porque nos veía todos llorando, a todos ahí, todos son familia. Sí, todos somos familia. Tenía mucha familia en donde sí. Y eso que es la mitad nomás. Ahí, en la casa del luto, nos damos cuenta qué es lo que permanece. El amor, la entrega y la confianza en el Señor que evidenciamos en nuestra vida. ¿Por qué Dios quiere que pensemos en la muerte? ¿Para deprimirnos? No, es para hacernos sabios.
Y es interesante que el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y hay un dato muy interesante que vamos a mirar. Si ustedes miran en el principio del Salmo, dice Salmo de Moisés. Y uno dice, ¿qué hace Moisés? O sea, tomaron un pedazo de una oración de Moisés y la pusieron en uno de los salmos. Y Moisés está diciendo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y uno dice, pero ¿qué autoridad tiene Moisés para hablar de esta manera? Y uno dice, toda la autoridad. Moisés enterró a toda una generación en el desierto, vio morir a todos los que salieron con él de Egipto. Si alguien sabía sobre la muerte, pues Moisés la vio frente a él. Y Moisés dice, cuando el ser humano es consciente de que sus días están contados, entonces ahí comienza a vivir con sabiduría. En ese mismo salmo dice, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre. Y qué realidad, o sea, qué sabiduría hay en estas palabras. Porque pensemos cuando tenemos planes ilimitados. Recuerda en América Latina cuando existían los planes ilimitados. En Colombia le llaman planes prepago, que es con tarjeta, que uno recarga el celular o tiene un plan y tiene apenas 100 minutos, 100 de texto. ¿Qué hace uno? Uno es un buen mayordomo de esos minutos. Uno dice, oiga, rapidito, bájeme el arroz, ciérreme la puerta, cuénteme, ahorita le cuento porque no tengo muchos minutos. Uno es un buen mayordomo de los mensajes. Es puntual en lo que envía, es puntual en lo que dice. ¿Por qué? Porque tiene pocos minutos. Entonces, como nosotros creemos que tenemos un plan postpago con minutos ilimitados, podemos decir, no, ¿yo para qué voy a solucionar ese problema? Esperemos el año que viene a ver si de pronto el Señor me toca y pido perdón. Voy a esperar mejor 2 años, todavía tenemos tiempo. ¿Y quién te crees tú para decir que tienes tiempo? ¿Acaso eres tú el dueño de tu vida? Solo Dios es el dueño del tiempo, de nuestra vida. Y por esa razón, entonces es que está diciendo aquí, aquella persona que sabe que tiene minutos contados, va a vivir con sabiduría, va a ser pronto para perdonar, no va a agrandar cosas que son minúsculas, porque como la vida es corta, no tengo tiempo para detenerme en tonterías. Aprende uno a vivir con sabiduría. Por eso cuando a la gente le dan un dictamen y le dicen, te quedan 2 meses de vida, ahí comienza uno a resolver los chicharrones que no había resuelto durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tengo el reloj que me está, que me está contando. No, hermanos, tenemos que vivir así, porque al que lo han desahuciado, tiene la bendición de saber que le quedan días. Pero nosotros salimos de este lugar y nosotros no sabemos si este es el último sermón que usted va a escuchar o yo voy a predicar. No sabemos. Tenemos que vivir con las cuentas saldadas. Tenemos que vivir con nuestra vida organizada. Y por eso entonces nos dice aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Esto no se trata de vivir obsesionados con la muerte. No se trata de vivir obsesionados con la muerte como si no pudiésemos disfrutarnos una comida. Ay, es que me voy a morir. No se trata de eso. Pero lo que sí nos está diciendo aquí el salmista es que si nunca pensamos en nuestra muerte, vamos a vivir nuestras vidas de manera superficial, sin saber ni darle peso a lo que verdaderamente importa. Por eso es frente a la muerte que muchos se quieren tirar al ataúd, porque se los está comiendo el remordimiento, por lo que nunca dijeron, por lo que nunca hicieron, por lo que nunca llamaron, porque ahí, frente a la realidad de la muerte, nos damos cuenta cuál es el fruto de la vida invertida. A veces pensamos nosotros que la muerte es un asunto de ancianos. Y en la Biblia hay relatos de gente que muere al nacer, gente que muere a los 20, gente que muere joven, gente que muere en cualquier momento. Así que todo esto a nosotros
nos lleva a recordar Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Ni con toda la tecnología. Porque hemos inventado mucho para tratar de estirarnos la vida, para tratar de controlar la vida. Hay un documental en Netflix de un tipo que está tratando y probando a ver si pueden mejorar sus funciones y todo el asunto para poder vivir más. Pero por más que intentemos, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Nadie escoge ni controla el día en que llega, ni el día en que se va. Por eso, entonces, es mejor. Ahí respondemos la primera pregunta. ¿Por qué es mejor la casa del luto que la casa del banquete? Porque nos lleva a la reflexión. Porque nos invita a no vivir nuestras vidas de manera superficial, sino que la muerte le trae ese sentido de sobriedad a la vida para saber qué es lo que verdaderamente importa. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la muerte entonces para el creyente? Porque mucha gente habla del tema de la muerte y simplemente dicen, ay no, esos evangélicos hablando y que de la muerte y de la resurrección y de la vida eterna. ¿Qué rollo con eso de la vida eterna y con el asunto? Bueno, quitemos a Dios de la ecuación. Quitemos a Dios de la ecuación. No hay esperanza en Cristo. No hay esperanza de vida eterna. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? La nada. La nada. Ciencias naturales básicas. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Quisiera mencionar brevemente la vida de Susan Sontag, una escritora brillante norteamericana del siglo pasado. Ella era materialista, es decir, decía todo lo que existe en el mundo material es lo que hay, lo demás es nada. Y su propio hijo escribió un libro sobre su agonía cuando la madre estaba muriendo. Dice que él describe a su mamá y dice que ella estaba muriendo en un pánico desesperado. Las palabras de ella fueron, no puedo aceptar que seré nada. Porque eso es así. Si Cristo no resucitó entre los muertos, si no es cierto que tenemos una esperanza gloriosa con Él, dice Pablo, entonces vana es nuestra fe. Entonces hemos perdido el tiempo. Porque esto no se trata solamente de que nos liberó del pecado, no, se trata de que tenemos una esperanza viva en Él después de la muerte. Pero si esto no es cierto, si el evangelio no es verdad, si quitamos a Dios de la ecuación, con lo único que queda el ser humano es con la nada frente a sus ojos. Es con el vacío de la nada. La muerte cristiana se nos es presentada en la Escritura no como llegar a la nada, sino como un éxodo. Cuando Moisés y Elías se le aparecen a Jesús en el monte de la transfiguración, Lucas escribe que estaban hablando de su partida, es decir, de su éxodo. Y esta misma palabra la utiliza Pedro cuando dice, les escribo estas cosas para que las recuerden después de mi partida, después de mi éxodo. Así que para los primeros cristianos morir no era desaparecer. Morir era salir, así como Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, así como Cristo mismo salió del sepulcro la mañana de la resurrección. La muerte del cristiano es una salida. Ahora nos preguntamos, ¿una salida a dónde? ¿Cierto? Y entonces está el tema de que si el lugar intermedio, que si esto y que lo otro. Y la Escritura es interesante que cuando nos habla de dónde está el creyente después de la muerte, no está muy interesada en decirnos dónde, sino con quién. El creyente después de la muerte está con Cristo. Pablo en Filipenses 1:22 dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero tengo también una agonía por las iglesias y la proclamación del evangelio que me siento al lado entre dos cosas, pero ojo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces cuando Pablo piensa en su muerte,
Él en lo que está pensando es, estaré con Cristo. No es el lugar, es la persona. Estaré con Cristo, estaré con mi Salvador. Hablaba con Juan Carlos. Un día salimos a desayunar, 4 o 5 de nosotros, y entonces le preguntábamos, hermano, y usted pensando de pronto en esto de la muerte, ¿usted qué piensa? Y entonces él me decía, no, pastor, yo la tengo clara. Yo ya sé que me voy con mi Señor, lo único que me preocupa es Gisela y las niñas. Pero por mí, yo me voy feliz con el Señor. Esa esperanza que tenía Pablo, que para él era muchísimo, o sea, que estaba al lado entre dos tensiones, ¿cierto? Entre la familia, entre lo que está aquí, pero que en su corazón Dios había infundido la convicción de que tan pronto cerrara sus ojos, lo próximo que vería era el rostro de su Salvador. Esta palabra que dice Pablo, que mejor, es muchísimo mejor para estar con Cristo, fue el anhelo de Job. En el Antiguo Testamento él decía, yo le veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Él decía, no, el polvo, no, yo le veré, yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo me levantará, yo le veré. O sea, el anhelo de Job no era, devuélveme mis hijos y devuélveme mis... No, yo le veré, yo sé que le veré. Y aún si muero, del polvo me levantará. Yo veré a mi Salvador, yo veré a mi Redentor. Fueron las palabras del anciano Simeón en el Evangelio de Lucas. Cuando dice que esperaba ver la redención del Señor. Y dice que cuando él tomó al bebé en sus brazos, al niño, dice que él dice, mis ojos han visto tu salvación. Porque en ese bebé él no vio un niño más, él vio la respuesta, el clamor del pueblo de que el Señor levantaría un Salvador. Y por eso le dijo el Señor, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. No tengo ni siquiera que ver la cruz, ya con haberlo visto, despide a tu siervo en paz. En ese momento el Espíritu del Señor infundió a Simeón de tanta convicción de que ese niño era el Salvador del mundo, que dice Simeón, ya me puedo morir en paz. Y eso es lo que ocurre en el corazón de todo creyente. De pronto nosotros ahorita no lo entendemos, pero Dios tiene una forma de sustentar a los que son suyos hasta el último momento de sus vidas. El Espíritu del Señor está obrando en el corazón de todos los que son de Dios, asistiéndoles no solamente a morir para Él, a vivir para Él, sino también para morir para Él. En el último momento, ahí está el Señor sustentando y recordándonos las promesas del Señor. Lo que Pablo dice, lo que Job dice, lo que Simeón dice, fue lo que yo vi en el rostro de Juan Carlos. Un hombre preocupado por su familia, pero no un hombre preocupado por su destino eterno. Muchas personas, cuando piensan en el cristianismo, piensan es en reglas. ¿De qué se trata la vida cristiana? No, de que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, que si se ríe, que no te rías, que si esto, que no tomes agua, que no. No, y están completamente equivocados porque la vida cristiana no consiste en reglas. Morir bien no es presentar ante Dios una buena hoja de vida intachable. ¿Sabes qué, Señor? Yo no robé, yo di a los pobres, yo vine a la iglesia, hasta me bauticé. No se trata de llegar ante el Señor con una hoja de vida intachable. Si esta noche, o ni siquiera hay que esperar la noche, si hoy el Señor nos llamara a su presencia y nos preguntara por qué habría de recibirte, la única respuesta que se sostiene es porque Cristo murió por mí. Porque Cristo murió por mí y Él es mi vida. Y la vida eterna no es el premio a una buena conducta. La vida eterna consiste en estar con Él, en conocerle a Él, en eso que tanto hemos amado, ahora poderlo palpar, ahora poderlo tener. De eso se trata la vida eterna. Por eso la muerte es un encuentro, no un examen. Vamos a ver si pasaste, vamos a ver si sumando y restando te dan las cuentas para poder entrar. Vamos a ver si te sabes todas las doctrinas perfectamente para poder entrar. No, consiste
en haber conocido y experimentado el milagro de la salvación. Eso que entendemos, el amor de Dios que llega a nuestras vidas, no lo podemos poner en palabras, pero por eso se llama un nuevo nacimiento. Y a partir de ese momento el Señor transforma nuestras motivaciones, transforma nuestros deseos, transforma nuestras motivaciones. Y lo que ahora deseamos, aunque no perfectamente lo podamos lograr, es vivir para Dios. ¿De qué se trata la vida eterna? Conocerlo a Él, estar con Él, estar en Cristo, estar con Cristo, amar a Cristo. Porque muchos piensan, sí, qué bueno que Él murió. No, yo necesito aceptar al Señor como mi Salvador, porque uy, qué miedo el infierno. ¿Usted se casaría con una persona que le parece disgusting mientras están de novios? O sea, usted dice, a mí me encanta la promesa de que no voy a ir al infierno, pero eso de Cristo, yo no sé por qué que Cristo para adelante y Cristo para atrás, eso como que no me llama mucho la atención. Eso es puro fanatismo, pero me gusta mucho esa partecita que es por la que yo voy a la iglesia, porque si me pasa algo, pues yo no quiero, ¿cierto? Yo no quiero experimentar el infierno. Vuelvo a la pregunta. Si la vida eterna es una vida con Cristo, si no deseas a Cristo ahora, si no anhelas a Cristo ahora, si no amas a Cristo ahora, ¿cómo vas a querer una vida eterna con Cristo? Si la vida es estar con Él. Sí, disfrutar de todas las bendiciones adicionales. Pero Dios es nuestra porción y nuestra herencia. O sea, Él es el galardón, Él es el regalo, Él es aquello que anhelamos tener, lo que Job decía. Job no estaba pidiendo, eso fue un añadido, que al final de la historia de Job Dios le devuelve todo. Pero Job en ningún momento su oración es devuélveme todo para que le calles la boca a los que han hablado de mí. No, él dice, yo sé que mi redentor vive, yo anhelo verte, Señor. Yo anhelo verte. Yo anhelo estar contigo, Señor. De eso se trata la vida eterna. Por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo, por lo cual estoy seguro. Y miren que no comienza con las cosas terrenales, ni el presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Comienza con el mayor temor del ser humano, la muerte. Y él dice, ni la muerte, ni la vida. Ni la muerte, ni la vida. Porque el lazo que nos une a Cristo no lo sostiene nuestro desempeño, lo sostiene su amor. Y la tumba, la muerte, no nos pueden separar del amor de Cristo. Obvio, nos sentimos alados en distintas direcciones. Hay un gozo tremendo por ir a ver a nuestro Salvador. Pero como escribió un teólogo mientras sufría un cáncer incurable, aún para un cristiano lleno de fe, el morir tiene momentos en que parece absurdo. Porque es un final abrupto de una vida con tantos gozos, con tantas historias que anhelaban completarse. Yo creo que esto es una realidad. La realidad del deseo de estar con el Señor y al mismo tiempo tantas historias que anhelaban completarse. La historia de haber matriculado a Andrea y de querer verla graduar. La historia, esas historias que quedaron comenzadas. La historia tal vez de llevar a sus hijas al altar, porque era, mejor dicho, enamorado de esas muchachas. Historias que quedaron sin completarse. Y esa es una realidad, y yo sería un mentiroso aquí si no digo que el creyente vive en esas dos tensiones, entre el deseo de querer ver a su Señor y al mismo tiempo de todas esas historias que quedaron comenzadas y que no pudieron cerrarse. Quisiera brevemente, les prometo que será breve, en el tercer punto, pensar en cómo podemos prepararnos para morir.
Y pienso que podríamos dar toda una serie de 6 meses sobre cómo prepararnos para morir. Es de esas cosas que el discipulado casi no aborda, ¿cierto? Hablamos mucho de la nueva vida, de esto, de lo otro, pero cómo morir bien. Y hay 3 cosas de las muchas que podríamos decir que quisiera puntualizar y rescatar de lo que el Señor nos enseñó a través de ver morir a nuestro hermano Juan Carlos entre nosotros. La primera es, esto nos ha enseñado a aprender a desear bien. Aprender a desear bien. Cuando un ser querido se enferma, oramos por sanidad y eso está bien. Y Dios en ocasiones escucha esas oraciones y esas sanidades se vuelven un testimonio del poder de Dios que anima la fe de los creyentes y que también le demuestra a los inconversos que Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Cuando no ocurre la sanidad, uno se pregunta, pero bueno, entonces Dios no escuchó mi oración. Podemos quedarnos con ese sinsabor, aunque no lo podemos verbalizar, porque ¿quién va a hablar en contra de Dios? ¿Cierto? No puedo decir esto de Dios, pero siento esto en lo más profundo de mi corazón, porque a fulana sí escuché que tenía cáncer y funcionó ¿por qué fulano funcionó el tratamiento? ¿Por qué? ¿Y por qué no funcionó? Dios no escuchó mi oración. Y yo quiero puntualizar que Dios sí la escuchó y nos dio lo mejor. Porque lo mejor no es un año más de vida. Lo mejor es Dios mismo. Y si lo mejor es Dios mismo, entonces podemos decir como Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Cómo así que el morir es ganancia? Sí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque si muero, ya no solamente vivo para Cristo, sino que estoy con Cristo. Y entonces como nosotros estamos en medio de nuestros deseos, de nuestros anhelos, por tener a la persona un año más, un tiempo más, una semana más, ¿cierto? Como estamos aferrados a eso, nosotros en medio de lo que deseamos, pensamos que eso es lo mejor. Pero Dios, que es más sabio que nosotros, cuyos caminos son más altos que los nuestros, le ha dado a nuestro hermano Juan Carlos lo mejor. Porque lo mejor no es un año más. Lo mejor es estar con él. Y él le ha dado a Juan Carlos lo mejor. Dios respondió a nuestra oración. Sí, respondió a nuestra oración. Porque aun cuando nosotros estamos orando, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque a veces estamos pidiendo algo y es como si el Espíritu le dijera al Padre, Padre, mira, eso es lo que, y lo entendemos. Pero Padre, dales lo mejor. Esa es la intercesión del Espíritu. Dales lo mejor. Y lo mejor es más de ti. Ahora, lo segundo, ustedes escucharon también cuando lo pasamos al frente. No estábamos aquí sino en el teatro. Y le preguntamos que él cómo estaba. Y él nos dijo, sustentado por la palabra de Dios. Recuerdo una vez que fui a visitarlo al hospital y lo encontré almorzando. Santiago capítulo 1. Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y allá estaba el hombre rayando y mandando mensajes de audio. Aquí estoy leyendo Santiago capítulo 1 y me dice, pastor, me encontró almorzando. Y le dije, ¿cómo así? Me dice, es que sí, esto es lo que me ha sostenido aquí, pastor. 4 meses sin salir del hospital. Esto es lo que me ha sostenido a mí, la palabra del Señor todos los días. Nos lo repitió aquí en la congregación. Mis hermanos, hay una verdad. Y es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la bandeja paisa, sí, nutre el cuerpo. Pero en este mundo no hay alimento para el alma que pueda sustentar a una persona en sus últimos días. Solamente la palabra poderosa de Dios, que trae consuelo al que está quebrantado. La presencia del Señor en medio de nosotros,
que nos ha prometido: yo estoy cercano al quebrantado de corazón. El Señor cumplió esa palabra. Estuvo cercano al quebrantado de corazón, infundiendo aliento en la vida de Juan Carlos a través de su palabra. Así que, hermanos, yo les animo a que en estos tiempos que estamos lúcidos, que nuestras mentes funcionan, leamos la palabra, memoricemos la palabra, para que en esos días que nuestras mentes de pronto no estén tan lúcidas y estemos a punto de enfrentar la muerte, uno de esos versículos que hemos atesorado en el corazón, Dios lo va a usar como alimento para nuestra alma. Yo recuerdo una hermana aquí que estaba en su tratamiento de quimio. Esa fue una oración que Dios respondió positivamente, en el sentido de que la sanó, pero a Juan Carlos le dio lo mejor, está con él. Y yo le decía: ¿y cómo has atravesado esto? Y me dice: pastor, a mí me dieron la noticia y fue como si me hubiesen anestesiado. El doctor hablaba, pero una paz que yo no le puedo explicar, me anestesiaron, decía. Y esa palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ella decía que eso era como un eco. El Señor es mi... O sea, ella escuchaba el diagnóstico, ella escuchaba el pronóstico, ella escuchaba que te van a hacer esto, que te van a hacer lo otro, que te vas a marear, que te van a hacer lo otro, y ella escuchaba: el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor. No... O sea, la voz de la palabra de Dios. Esa es la imagen de Apocalipsis 1, de este hombre exiliado que dice que cuando el Señor habló, su voz era como el estruendo de muchas aguas. Yo lo experimenté al lado en las cataratas del Niágara. Iba con alguien y me empezaba a hablar. Y poco a poco se le apagó la voz. ¿Y qué te pasó? Porque estábamos frente al estruendo de muchas aguas. Y eso es lo que ocurre con la palabra de Dios. Que en medio de un diagnóstico vienen palabras, vienen pensamientos. Satanás dice: ¿cómo? Dardo, 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 dardo. Pero la palabra del Señor es como el estruendo de muchas aguas. Que llega un momento en que ni escuchamos al diablo, ni escuchamos al otro, ni escuchamos al otro, sino que lo único que podemos escuchar es la palabra del Señor aquí en nuestro corazón. Y lo tercero que creo que aprendimos de esta situación es la importancia de vivir en comunidad. La iglesia no es un evento, es una familia. A vivir en comunidad. Nuestro hermano Juan Carlos murió en comunidad. Porque los que estaban en medio de la iglesia en casa dijeron: no vamos a hacer la iglesia en casa aquí, nos vamos a trasladar allá donde Gisela y vamos a hacer la iglesia en casa. Y él se debilitaba, pero en medio de todo eso lo estaba sustentando la oración del hermano, el cántico del hermano, la reflexión, y participaba. En la última que estuve participaba. Porque es cierto, suele suceder en la iglesia que la gente que es importante es la gente que está sirviendo. Y entonces vemos que alguien se enfermó y decimos: sí, qué pecado, no ha podido volver a la iglesia porque está enfermito y está por allá en la iglesia. Entonces el hermano no puede venir a la iglesia, entonces la iglesia va a la casa del hermano, así de sencillo. Porque si esto es un evento, entonces esto es un evento. Pero si esto es una familia, uno no deja tirado a la familia. Uno va donde está la familia, uno rodea a la familia, uno le cocina a la familia, uno anima a la familia. ¿Y ustedes qué ganan de eso? No, es que es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones el que nos impulsa a vivir de esta manera. Nuestro hermano Juan Carlos no murió solo, murió en comunidad. Así que, mis hermanos, esto que hemos hablado es solo una buena noticia si Cristo es el Señor de nuestras vidas. Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, o en otras palabras, si Cristo es nuestra vida, entonces tengamos la plenitud y la confianza de que Él ha vencido la muerte, de que Él tiene las llaves de la muerte y que la muerte es un servidor del Señor, que simplemente nos abre la puerta para ese estar con Cristo. Pero si nosotros no hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, lo que nos espera es lo que la misma palabra nos dice: el lloro y el crujir de dientes. Nos espera, porque ¿por qué cantamos tanto de la salvación del Señor?
¿Por qué cantamos tanto de su perdón? Porque es por esa preciosa sangre que nosotros podremos presentarnos delante de Él y decirle, aquí estoy, soy tuyo. Así que mis hermanos queridos, los animo en el Señor a que descansemos en aquel que murió por nosotros. Pero si usted está aquí de visita y usted dice, lo entiendo, pero no me conecto, yo le animo a que le pidas al Señor, Señor, por favor, dame el regalo del nuevo nacimiento. De tal manera que mi corazón sea transformado y lo que yo más anhele en esta vida sea a ti. A Gisela y a la familia, nosotros no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, escribió Pablo, porque para los que son de Cristo la muerte no es el final, ni tampoco es la derrota de la medicina. La muerte es un éxodo, un encuentro con el Dios que limpia toda lágrima. Y quisiera terminar con las palabras de Juan de la Cruz, porque creo que relatan muy bien la naturaleza de ese encuentro. ¿Cómo deberíamos pensar en ese éxodo? Así como los israelitas que salían de Egipto y cogieron lo que tenían y salgan de aquí, salgan, ¿cierto? Porque lo que había al otro lado era mucho mejor. De la misma manera, nosotros salimos, pero no porque estamos huyendo de algo, sino porque salimos al encuentro de alguien. Y Juan de la Cruz dijo lo siguiente: buscando a mi amado, saldré por los montes y las riberas. No cortaré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y las fronteras. Buscando a mi amado, saldré por los montes y las riberas. No cortaré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y las fronteras. Hermanos, que ni las flores nos distraigan, ni las fieras nos detengan. Que cuando llegue nuestra hora, salgamos sin miedo a buscar el rostro de aquel que ya nos amó y nos buscó primero. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su victoria y por su promesa, porque no tenemos que enfrentarnos a la nada, sino que lo que nos espera es un encuentro con Él. Señor, te damos infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, tú que eres el Dios de toda consolación, oramos para que tú consueles el corazón triste y abatido de esta comunidad, porque es cierto que está Gisela y Laura y Andrea dolidas, pero todos nosotros tenemos también el dolor de la partida de un hermano amado, de un hermano a quien amamos en medio de la comunidad. Gracias, Señor, por la bendición y el regalo de nuestro hermano Juan Carlos durante tantos años, tal vez 10 años aquí con nosotros. Gracias, Señor. Y también queremos darte gracias, porque en tu sabiduría tú le has dado a nuestro hermano Juan Carlos lo mejor. Lo mejor no es un año más. Eso sería la celebración de la casa del banquete. Un año más, una torta más. Pero tú le has dado a Juan Carlos lo mejor, tu presencia. Poder descansar de esa enfermedad que lo estaba deteriorando. Físicamente, Señor, sabemos que Él está en la morgue, pero sabemos, Señor, que en su realidad espiritual, Él está más vivo que todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias por darnos el gozo de conocerlo y el gozo de acompañarlo. Gracias, Señor, porque pudimos ver en Él un hombre de fe, un hombre que te amaba. Y eso tal vez predicó más que 100 sermones.
la manera en la que Él murió, de una manera que tú fuiste glorificado, Señor. Te doy gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor.